cuando entró al centro de desintoxicación, por fin encajé la pieza del puzzle, por fin entendí que había gente que pensaba como yo y se sentía como yo. Escribir el libro ha sido durísimo, con tal de no estar sola y no sentirme tan mierda, intento que alguien me salve. Desde el último consumo hasta que el cerebro se asientan, por así decirlo, funciona otra vez bien, son de 9 meses a 12 meses. Yo me quedé a los 14 años. Claro. Yo consumo, el día que empiezo a consumir me quedo ahí. Hasta que me empiezo a recuperar, que obviamente maduras de golpe. Si yo no sigo trabajando con mi cabeza, la adicción, por así decirlo, se activa. Bienvenidos a In Recovery Talks, el espacio donde hablamos sin filtros sobre salud mental, adicciones y bienestar. Aquí exploramos historias reales, ciencia y estrategias para una sociedad más equilibrada, porque recuperar el control es posible y cada conversación nos acerca a entendernos mejor. ¡Empezamos! Estamos en un nuevo episodio de In Recovery Talks, esta vez con Belén de la Hoz, que tiene una historia de recuperación y además hoy en día es terapeuta, pero nadie mejor que la propia Belén para presentarse a sí misma. Bienvenida, Belén, gracias por venir. Encantada. Pues nada, soy adicta, creo que eso queda bastante claro en el libro. Y ahora mismo, después de todo el proceso, decidí ser terapeuta. Pero bueno, ¿realmente quién soy? Pues a ver, muy sencilla no soy, vamos a decirlo. Soy una persona un poco compleja también por todo mi pasado, pero lo que más me gusta es ayudar a las personas y, bueno, y vivir, que creo que ya es suficiente. Cuando vamos a esa Belén compleja, a esa época en la que había uso de sustancias, bueno, pues que estabas un poco enredando, ¿no? Entre la noche, uso de benzodiazepina, uso de alcohol. ¿Cómo pasaste la línea del uso al trastorno? Creo que no eres ni consciente, ¿vale? Obviamente tienes que hacer mucho trabajo. Uh-huh. Al final, yo creo que todos llegamos a una adicción por un trauma, por intentar tapar algo, ¿vale? Tenemos un vacío, que un vacío al final es un trauma, pero hay algo que no has gestionado. Entonces, yo llegué ahí porque yo me sentía muy diferente al resto. Me refiero, la gente normal pues se preguntaba, bueno, digo gente normal, no creo que haya gente normal, pero vamos a poner entre comillas, gente normal. ¿Vale? A los 14 años se preguntaban a lo mejor, quiero ligar con un chico o que quiero ser de mayor, y yo pensaba, Dios mío, es que si a mí ya me agobia, en plan el colegio, el tener que estudiar, mi familia, todo, tengo muchísima presión. Entonces, ahí, con toda esa presión, de repente es cuando me dieron los ataques de ansiedad. Yo no sé qué fue antes, si el alcohol o las benzodiazepinas, ¿vale? Pero lo que primero me gustó fue el alcohol, eso lo tengo claro, ¿vale? Entonces, llegó el alcohol y fue como una anestesia, fue como, de repente puedo pertenecer a lo que toda la vida quería. Yo al final, cuando te sientes inadaptado, ¿vale? De repente con el alcohol yo me siento adaptada. Me siento que puedo besar a chicos, puedo estar con mis amigas, puedo salir de fiesta, puedo vestir como ellas, puedo encajar en mi familia. Bueno, soy una más. Entonces, ahí es cuando yo creo que empiezas con un uso, pero al final lo que encuentras el primer día como anestesia cerebral ya no te va sirviendo la misma cantidad. Por lo tanto, vas subiendo la dosis hasta que llegas a un punto que ya estás abusando de ella, porque ya al final ya la necesitas todos los días de tu vida. Y llega un día en el que, de algún modo, te haces consciente de la situación. ¿Cómo fue esa toma de conciencia o qué pensaste en esos días? Claro, esto sí siempre lo digo, con las drogas legales es mucho más complicado, ¿vale? Por ejemplo, el alcohol tiene un silencio clínico de 15 años, ¿vale? Entonces, por eso la gente llega tan mayor. Los alcohólicos puros. Claro, yo lo mezclé con benzodiazepinas, lo que aceleró todo. Entonces yo no era consciente que era adicta, yo pensaba que me pasaba de todo. A mí me valoraban de todo, me hacían de todos los test, en plan, esta niña a lo mejor tiene bipolaridad, me diagnosticaron TLP, depresión crónica, bueno, algo que nunca me aprenderé el nombre porque solo es muy psiquiátrico. Muchísimas cosas me diagnosticaban. Trastorno por ansiedad, me refiero, todo lo valoraban y todo me hacían test. Entonces, cuando estás todo el día y realmente tu camello es el psiquiatra, tú no te piensas que eres adicta.
Yo hasta casi, es que no sé decir exactamente, 18 días antes de ingresarme o casi un mes antes, es cuando supe que era adicta. Pero porque ya yo fui consciente de mi adicción porque mi madre me intentó quitar las pastillas y me dijo que era adicta, y ahí fue cuando levanté la mano, me volví súper agresiva y le dije que a mí no me quitaba mi medicina. Y ahí fue cuando fui consciente de que tenía un problema. Pero hasta reconocerlo, pues tardé un poco, bueno, tardé días. Tampoco... Claro, porque ese silencio existe, pero es que además en este caso había dos drogas y una era recetada y la otra no solo legal, sino normalizada. Claro, y además que eran joven, me refiero, al final yo tenía 23 años, entonces dicen, bebes, sí, bueno, bebes más de lo normal, pero ¿quién no bebe más de lo normal? ¿Cómo cayó esto en tu casa, en tu familia, cuando llegaste y dijiste, tengo un problema? A ver, es que yo llevaba diciendo que tengo un problema casi desde los 4 años. Cuando digo que tengo un problema y que soy adicta, pensaban que mi madre sí, obviamente, que era la persona responsable que me lo había dicho, el reconocérselo a ella la alivió. Mi padre pensó, ¿adicta a qué? En plan, pues no eres adicta. En plan, yo sé lo que es una adicción. Además, mis padres vienen de la época de la heroína. Prefiero, vamos a decir que antiguamente tenían amigos que se habían muerto, que eran adictos, en plan, y muy heavy. Entonces, mi padre me dijo, tú no eres adicta. Y mi hermana me dijo, déjate de chorradas. Entonces, claro, ya no creían. El problema es que, bueno, tuve el intento de suicidio, ahí fue como catastrófico, y ahí es cuando de repente dijeron, bueno, pues está mal, sabemos que le pasa algo, no sabemos si es adicción o no, pero bueno, sea lo que sea, se tiene que ingresar. En ese periodo, ¿crees que había algunas señales que ignoraste y que si hoy supieras, luego por a lo mejor, si alguien nos está escuchando y está en ese momento, pues qué señales tenemos que escuchar, ¿no?, para adelantar el proceso de pedir ayuda? A ver, es que yo sí pedía ayuda. El problema es que la ayuda que me daban no era la correcta. Ese es el problema. Yo pedía ayuda, sí, todo el día pedía llevarme a coach. Yo he probado todo, me refiero. Yo antes de ingresarme había hecho Reiki, todo, en plan, todos los tipos de terapia, coaching, todo lo había probado. Todo tipo de psiquiatras que medican, psiquiatras que no medican, todo tipo de psicólogos, todo. Entonces, sí pedía ayuda. El problema es que ya me cansaba de pedir ayuda. Porque cuando llegas a un sitio y lo único que es que te miran como si fueras ahí, no sé, una rata de laboratorio y te están intentando etiquetar, claro, te cansas tú mismo. Claro. Entonces, yo creo que la cosa es que esto es muy complicado, porque yo digo, seguir intentándolo, yo lo seguía intentando, pero a lo mejor te tienes que salir un poco del concepto, no sé, de medicarte. A lo mejor el problema es la medicina que te están dando. ¿Tú crees que en sociedad deberíamos de tener más información o más formación para que cuando lleguen, más educación social, para que cuando lleguen estos casos, pues que sepamos tratarlos correctamente? A ver, sí, la cosa es que es como muy complicado, porque el problema de la adicción es que cuando tú estás... Esto es muy complicado, porque cuando tú estás consumiendo, de repente parece que estás bien. De repente cuando bajas, parece que estás mal. Entonces tienes unas emociones que, claro, están completamente fuera de sí. Entonces el diagnóstico, dependiendo del estado en que estés, si en síndrome de abstinencia o consumiendo, da una cosa u otra. Entonces yo creo que hay que concienciar más para valorar a esa persona, a lo mejor mantenerla más tiempo para valorar si es adicto, si no es adicto, o por lo menos desintoxicarla y luego valorar si tiene algo. Claro. Antes de empezar a grabar me has regañado porque me has dicho, he dicho no, porque claro, al final es una enfermedad y me has dicho, bueno, hay que diferenciar muy bien entre enfermedad y trastorno. ¿Cuál es la diferencia? Claro, estamos súper acostumbrados a decir enfermedad y soy la primera que yo digo que es una enfermedad. Pero la diferencia es que una enfermedad se cura. Una enfermedad es un cáncer, es... Bueno, no sé, cualquier tipo de... Una gripe es una enfermedad, ¿vale? Tiene cura. Aunque a veces no te cures, pero tiene cura. Un trastorno remite síntomas, pero nunca se cura. Entonces la adicción remite síntomas. Me refiero, me ha remitido porque yo he trabajado con mi cabeza para que remita esos síntomas. Pero si yo no sigo trabajando con mi cabeza, la adicción, por así decirlo, se activa.
En tu caso, la vida, de algún modo, después de leer tu libro, pues vas viendo como la vida te va llevando, ¿no? Parece que tenías ese cauce y como que realmente no vas tomando el control o no tienes el control. Simplemente pues, vas haciendo las cosas que te van diciendo, vas haciendo lo que crees, tienes unas emociones muy fuertes que te van llevando también. ¿Tú crees que esa sensibilidad o esa forma de ver la vida, esa personalidad te llevó hacia la adicción? A ver, creo que si se hubiera gestionado de una manera diferente no sería adicta a día de hoy. Creo que al final, cuando yo nací, el rol que me quedaba en mi casa, ¿vale? Era ser rebelde. Vale. Porque yo más perfecta que mi hermana no podía ser. Me refiero, mi hermana nació, yo siempre digo, nació educada, nació todo. Como una niña mayor. Entonces, yo ya no podía ser eso. Entonces, al final, lo que me fue conduciendo la vida y el rol que me iba quedando era eso. Entonces yo necesitaba anestesiar todo eso. Si a mí me hubieran enseñado, en el fondo, a gestionar y a salir del rol que yo interpreté que debía de coger, sin ser el mío, porque en el fondo yo no me identificaba con eso. Si me hubieran enseñado y me hubieran sabido gestionar todo eso, creo que no hubiera acabado en una adicción. Al final vemos que es un tema muy relacional, ¿no? de tus circunstancias. Sí, bueno, al final la adicción son como varios componentes, pero uno de ellos es social. Es así. Hablas permanentemente en el libro también de tu sensación de que eras especial. Me gustaría que desarrollaras un poco esto para entenderte. A ver, yo me sentía especial porque sentía que... Yo siempre digo, de hecho el PAS no existe, ¿vale? En términos de psicología, PAS no existe, ¿vale? Pero yo sí creo que hay gente que tiene como más capacidad emocional que otras personas. Hay personas que son más racionales y hay otras que son más emocionales. Claro, yo era súper emocional. ¿Qué pasa? Que yo sentía todo mucho más. Yo, por ejemplo, cuando veía a una persona triste, yo estaba triste. Cuando una persona estaba feliz, yo estaba feliz. ¿Qué pasa? Que al final yo veía que la gente de mi edad, eso le daba exactamente igual. Era como que todo el mundo se fijaba pues, en cosas superficiales, pues no sé, vamos a decir, quién tiene el nuevo móvil o quién tiene... Entonces yo intentaba encajar con todo eso, porque no me voy a engañar, que era la que pedía el primer móvil para intentar encajar, pero en el fondo a mí yo lo hacía por encajar con los demás, por intentar ser igual a los demás, pero en el fondo me importaba su emocionalidad. Luego Entonces yo me sentía muy especial en ese sentido. Luego ya cuando dejas cuando dejas la bebida y dejas las pastillas, empiezas ese proceso de recuperación, ¿tú continúas siendo tan emocional, Belén? Soy súper emocional. De hecho, creo que incluso más, porque antes lo anestesiaba, por así decirlo. Ahora no lo anestesio, pero soy súper emocional. Yo lloro mucho, río mucho, me cabreo mucho, siento todas las emociones mucho. ¿Qué es lo que aprendiste de ti misma en el proceso de recuperación? Lo que aprendí, sobre todo, es que no hay emociones negativas. Yo llevaba toda la vida intentando rechazar, estar triste, estar cabreada, tener miedo, y ahora no lo rechazo. Ahora me refiero, ahora pienso, tengo miedo, bueno, pues me protege. ¿De qué me está protegiendo? ¿Qué es lo que pasa? O estoy triste, ¿por qué estoy triste? Entonces me hago preguntas y digo, pues ya está, y tampoco son, o estoy cabreada. Oye, pues a lo mejor estoy cabreada porque tengo que estar cabreada, y no está mal. Entonces veo todas las emociones como bonitas, y no todo el rato intento tener una euforia, que antes sí. A alguien que piensa que todo esto de la adicción o de caer en adicción, que no le puede pasar, que yo creo que la mayoría de la gente lo piensa, ¿qué le dirías, Belén? Porque yo entiendo que tú tampoco pensarías que te ibas a volver en adicta, ¿no? Nadie empieza planeando, venga, pues en 15 años soy adicto. ¿A esa gente qué le dirías? Le diría que se mire a sí mismo, que se cuide, que no se rechace, que al final no intente encajar en algo que no encaja, que no pasa nada muchas veces por sentirte especial o sentirte diferente o tener un periodo de tu vida en el que estás mal. Es que no... Porque al final, si yo miro, casi todos los adictos venimos de, al final, intentar
no superar un duelo, no superar cualquier cosa. Entonces, no pasa nada, hay que gestionarlo. Nadie es el más fuerte, nadie es el más débil, todo se puede. Justo te iba a preguntar si crees que existe algún patrón en la adicción. Sí, al final es, bueno, como todos, ¿vale? Algo que nosotros no hemos sabido gestionar y entonces hemos intentado tapar esa emoción. Y esa emoción, en el fondo, más tarde, más temprano sale. Y el problema es que cuando va saliendo voy consumiendo por taparla, porque mi cerebro ha hecho una adaptabilidad. A la hora de empezar a gestionar tus emociones durante la recuperación, sobre todo, yo no sé si el libro que has escrito, Adicta, te ha servido en ese proceso, ¿no?, de conocerse a ti misma. A ver, escribir el libro ha sido durísimo, ¿vale? Ha sido como una catarsis de mí. Sí me ha servido mucho, sobre todo porque al final yo pensaba que muchas cosas las tenía muy superadas, ¿vale? Y yo pensaba, Dios, pues esto yo ya lo tengo súper superado. Pero yo quería ser lo más honesta posible, ¿vale? Es una cosa que yo dije, si me he recuperado, he superado todo, una de las como normas del tratamiento, por así decirlo, es ser honesto contigo. Dije, pues voy a hacerlo. Y ahí empecé a sacar cosas que en el fondo no había perdonado, todavía no tenía superadas. Entonces fue como volver a hacer una limpia de todos mis años vividos y decir, bueno, pues ya está, perdono sobre todo a mí. Entiendo los hechos que me han hecho, pero me perdono a mí y ya está, para que esa Belén, ya está, perdoné a toda la Belén que fui, entendí que había muchas cosas que había cometido que no me gustan, pero bueno, también estaba bastante mal de la cabeza, entonces... Belén, ¿sientes culpa o solo responsabilidad? Sentí muchísima culpa y de hecho se consume mucho desde la culpa. Entonces, lo único que al final me demostró este libro es, sí, he sido culpable en muchísimas cosas, he hecho mucho daño a muchas personas, pero el sentirme culpable solo significa que tengo muchos valores. Entonces, para no sentirme más culpable, me tengo que responsabilizar. Y responsabilizar es pedir perdón y no volver a cometer el acto. Entonces, ya está, es que tampoco puedo estar toda la vida sintiéndome culpable o pidiendo perdón. Me refiero, soy humana. Desde luego. Hay una cosa que me ha llamado la atención y es el timing entre tu inicio en la recuperación y el libro, ¿no? El otro día me comentaste que pasaron algunos años. ¿Por qué esa demora? ¿No te salió hasta pasados unos años o...? A ver, es que yo creo que escribir un libro así, ¿vale? Yo empecé a escribir y siempre amaba escribir y de repente al año que me dieron por fin el iPhone, mi bendito iPhone, claro, la gente no es consciente porque toda la vida tiene un smartphone, pero de repente cuando te lo quitan un año y vuelves a un smartphone, es como, Dios mío, esta maravilla que tiene todas las aplicaciones, tengo música que no tenía. Entonces, cuando me lo dieron empecé a escribir. Cuando escribía desde una oscuridad. Entonces, el primer libro, ¿vale? Es desde una oscuridad tremenda. Entonces, yo me tomé mi tiempo porque creo que no es bueno escribir muy al principio de la recuperación, porque no te conoces. Yeah. Porque te has creado tantas corazas de ti mismo que a mí me ha costado años decir, Dios, soy la Belén que quiero ser y me conozco. Me refiero, y eso no es un año de recuperación, no son 2, no son 3. Tienes que tardar, tienes que ir conociendo, porque al final yo el primer año aprendí a vivir conmigo, sin drogas. El segundo año aprendí a gestionar, pero fui conociendo cosas. Fui conociendo que mi abuela falleció y de repente conocí una Belén diferente. Tuve una pareja y conocí una Belén diferente que no había vivido. Entonces creo que hay que tardar varios años para realmente saber quién eres y poder plasmar lo que he plasmado ahí. Con el tema del iPhone, ¿cuál es el peligro real del iPhone en esas primeras semanas o meses? ¿De cuando te lo devuelven? Sí, bueno, hasta que te lo devuelven. Hasta que te lo devuelven. A ver, yo era súper adicta al móvil. Para que te hagas una idea, de las primeras veces que a mí me llevan al centro, yo me levantaba todos los días y cuando sonaba la alarma intentaba buscar el iPhone. Era como, ¿dónde está mi móvil?
Sí que me vino bien esa desintoxicación, ¿vale? Sobre todo porque era una persona muy joven y no sabía hacer buen uso del móvil. Por lo tanto, desintoxicarme del móvil lo recomiendo. Cuando me lo volvieron a dar, creo que no me lo dieron de la mejor manera. De golpe, ¿no? De golpe. ¿Qué pasa? Que creo que, claro, después de un año, quitarme el móvil y volvérmelo a dar y dármelo de golpe, pues ¿qué haces? Mirar absolutamente todos los mensajes, mirar todas las redes sociales, mirar qué ha pasado. Bueno, sobrecarga de información. Entonces creo que eso no lo debieron de hacer así. Creo que deberían de haberme puesto, darme el smartphone y haberme puesto a lo mejor un control parental e ir dosificándome un poco todo. Fíjate, control parental con tus 20 y tantos, ¿eh? Bueno, pero hay un montón de pacientes que tienen control parental, ¿eh? Y tienen 50 años. No, pero me parece muy honesto reconocer que una persona necesita ayuda hasta el punto de, oye, necesito que me dosifiquéis el acceso digital, ¿no? Porque aunque tenga 20 y muchos, tengo un problema. A lo mejor podrías sentar un referente para mucha gente que no sabe o que no piensa que tiene un problema y que realmente el tema de la adicción a las pantallas hoy en día está completamente masificado. Sí, a ver, es tremendo. Y sobre todo porque al final yo con mis ideas tan suicidas, el compararme con los demás me comparaba todo el rato. Entonces, el que de repente me metieran todo eso fue horrible. ¿Sentiste FOMO? Un poco. ¿Sí? O sea, ¿viste todo lo que había? ¿Cuántos mensajes tenías cuando abriste el móvil por primera vez? A ver, el WhatsApp no, porque me cambiaron en un año 5 veces de móvil. Por lo tanto, el WhatsApp, da gracias, no sé cuántos mensajes hubiera tenido. Pero doy gracias a que mi WhatsApp llegó a 0. Vale, porque, claro, me lo creé de 0. Pero a lo mejor tenía un montón tendría, no sé, como 20 mensajes en Facebook, que a esa época era una barbaridad. Sí, sí, sí. Y a lo mejor tendría, no sé, 50 mensajes en Instagram. Fíjate, son muchos, ¿eh? Sí, además exnovios, exligues y pensando... El cabrón este, si le importaba nada y de repente ahora me escribe por desaparecer un año. Bien. Cuando estabas con el libro, tú vas abordando momentos que son muy clave en tu vida. Es verdad que siempre relacionados con la adicción, pero cuando tú ya de mayor, ¿no? o ya en el después, has abordado esas etapas de manera individual, pues oye, cuando el día que fui al centro, el día que mis padres hicieron esto, o esta conversación con mi hermana, ¿las has vivido de un modo diferente desde el recuerdo que como las vivías cuando estabas en plena ebullición? En esto doy gracias a mi terapeuta, sigo con terapeuta. En eso soy muy americana. Creo que si yo quiero dar terapia, tengo que tener un terapeuta. Yo al principio disociaba. Llegaba a la Belén, lloraba, me ponía fatal, tenía unas noches horribles, porque sentía lo mismo que sentía en ese momento. Aprendí a verlo desde ahora. Entonces, desde ahora, cuando lo he leído, otra vez el libro, bueno, me ha dado como nostalgia, como querer abrazar a esa Belén, decir, ay, como pobre. Pero bueno, ya lo vivo de otra manera diferente. Pero al principio fue muy horrible porque lo vivía con la misma emocionalidad. ¿Tú crees que tu proceso de madurez se quedó atascado antes de consumir sustancias a después? Hay veces que parece que hay un bloqueo, ¿no?, en la madurez emocional. Yo me quedé a los 14 años. Claro. Yo consumo, el día que empiezo a consumir me quedo ahí. Hasta que me empiezo a recuperar, que obviamente maduras de golpe. ¿Tus seres queridos, tu familia, tus amigos, cómo reaccionaron cuando vieron el libro por primera vez? Cuando les contaste que habías reflejado todo en un libro. No, ellos han vivido todo el proceso. Yo soy una persona que en eso voy contándoselo a todo el mundo y han vivido todo el proceso. Obviamente no lo habían leído y tenían como muchísima curiosidad. Al igual que yo creo que tenían un poco de miedo de que hubiera dicho alguna burrada. Pero la verdad es que han llorado muchísimo. Me dicen que se sienten muy orgullosos de mí, que soy muy yo, el libro, que eso es lo que yo quería transmitir, y que no eran conscientes de lo que yo sentía y lo que había sufrido. Ni mis amigas, estando cerca. Es verdad que para el que lea el libro estás a calzón quitado, o sea, te abres totalmente, cuentas cada sentimiento, no tienes vergüenza en nada.
Bueno, alguna cosa te habrás guardado para ti. No, obviamente, me he guardado, yo siempre digo, me he guardado bastante, porque al final el libro es muy cortito, me he guardado bastante. Es que yo quería ser lo más honesta posible, porque creo que la adicción, como no se entiende, me refiero, yo leo libros y yo pienso, es que piensan como que eres un vicioso, que eres un tal, no piensan que eres una persona súper emocional, que lo estás haciendo desde un dolor tremendo. Entonces dije, tengo que ser muy honesta para que la gente lo entienda. Entonces lo intenté plasmar, bueno, de la mejor manera. Yo creo que con testimonios como este, hemos estado con más testimonios y siempre hay ese motivo, esa voluntad anterior a la hora de escribir un libro que es, es que a mí me gustaría que la gente como yo, o parecida a mí, o de mi rollo, cuando le pasen estas cosas, jolín, pues que me vea, que me lea y que vea que hay salida. ¿Tú tuviste esa vocación para intentar ayudar con el libro a otras personas? Sí, sobre todo, más que a los adictos, ¿vale? Que esto no, ¿vale? Sobre todo los familiares, amigos, todo, porque nos juzgan mucho. Entonces yo quería como hacer un libro para que las personas que no fueran adictas entendieran cómo se siente un adicto. En el momento que sí llegas a ser un monstruo, pero ¿por qué llegas a ser un monstruo? Porque al final es un monstruo que es una coraza, que en el fondo no es un monstruo de verdad, no es mala persona. Entonces quería como que las personas que no han vivido eso pudieran por lo menos empatizar y ayudar a la persona. Porque al final yo siento un poco que cuando eres adicto te hacen como así y te intentan apartar. Entonces, un poco como... Es verdad que sí. la familia también vive escenarios que son muy complicados, ¿no? Que tampoco saben muy bien cómo gestionarlos, pero también pueden pedir ayuda, ¿no? Los familiares cuando hay grupos de terapia para entender bien la situación de lo que está pasando. Bueno, la familia es clave. Yo siempre digo, por favor, ponernos en tratamiento igual, porque al final han enfermado igual. Además, el otro día lo estábamos hablando, Belén, y me dijiste, este tema, vamos a hablarlo, pero es complicado. Y como es complicado, te voy a dejar que lo enfoques tú y lo vayas dirigiendo. Pero es muy llamativo ese primer momento en el que la familia tiene que hacer frente a la tensión entre el centro al que va Belén y lo que yo quiero para mi hija, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de ser ese centro o qué cosas tiene que saber la familia de esa nueva etapa que va a vivir nuestro hijo, nuestra hija, o nuestro hermano, o nuestro padre o madre, y que tengo que aguantarme, ¿no? Y tengo que ver pues, que van a pasar por unos terapeutas y que van a hacer algunas cosas que a lo mejor yo no estoy de acuerdo. Todo este proceso, ¿cómo se tiene que hacer realmente? Es que es muy complicado porque yo te decía, hay familias que son muy buenas y hay familias que son el propio camello. Yeah. ¿Vale? Y esto es muy duro. Pero claro, entonces por eso decía, hay que cogerlo con pinzas, porque hay familias que favorecen el tratamiento y hay familias que no favorecen el tratamiento. Vamos a decir a las que favorecen el tratamiento, ¿vale? Porque las otras ya está claro. No quieres hablar. Las otras está claro que no van a favorecer nunca un tratamiento, por lo tanto no. Yo entiendo muchas veces que normalmente cuando un adicto llega a tratamiento ha dado muchas vueltas por muchos sitios. Por lo tanto, tiene mucha desconfianza. Yo siempre digo, ir a varios centros. Porque muchas veces, ¿vale? El error está en que vas al primer psicólogo. Me lo han recomendado y voy al primero. No. Ve a 3 o 4. Elige. ¿Por qué? Porque cuando ves 3 o 4, al final esto es una cosa que tú tienes que sentir. Que no sé, tienes que confiar. Que conectar, ¿no? Conectar es como, no sé, es algo que es como un médico. Tú tienes que ir a un médico y confiar en el médico. Y a veces a lo mejor vas al primer traumatólogo y dices, bueno, tal. Pero si vas a lo mejor a 4 traumatólogos para que te operen la rodilla porque a ti es fatal, pues a lo mejor con los 4 dices, oye, el primero me encantaba y me quedo con el primero, pero ya sé que me gusta más porque he ido al resto. Pues creo que eso es lo que se debería de hacer. No por una... Me ha dicho una amiga que este centro es maravilloso, que sí, que a lo mejor es maravilloso ese centro, pero hay que tener en cuenta que a lo mejor es maravilloso para ese paciente y para el otro no, porque cada paciente y cada persona es un mundo. Entonces, a lo mejor tu hijo no conecta con ese centro y no es las necesidades que tú necesitas como familia. Entonces creo que deberías de abrir un poco el abanico.
Que yo creo que eso es lo que nos pasa, que al final por esa desesperación de querer ayudar, te metes en lo primero. Y creo que desde la desesperación está muy mal. Además, desde la desesperación al final se pueden aprovechar de ti, de todo. De hecho, me llaman y yo siempre digo, dicen, voy a ir a ver varios centros, y yo siempre digo, haces muy bien. Claro. Porque creo que si realmente te quedas, es porque ya has visto más y sabes que esta es la mejor opción para ti, y que a lo mejor no, ¿eh? Todos nos equivocamos, no pasa absolutamente nada. Pero creo que deberían de hacer eso. Y luego, si confías de verdad. Entonces, dejar un poco en manos. Y luego también, quizá, Belén, entender que no hay una única manera de hacer terapia, ¿no? Que hay terapeutas que lo hacen de un modo y otros de otro. Hablábamos antes de empezar a grabar que hay algunos que incluso parece como que te enseñan a beber en lugar de abordar una adicción al alcohol, y que hay sitios donde la persona que va a terapia pues continúa bebiendo y dice, no, pero si a mí me han dicho que yo esto lo puedo hacer. ¿Tú esto qué opinas, por ejemplo? No puedes beber. Lo mejor es no beber. A ver, no. Es que el problema es que no puedes beber porque a nivel cerebral no distingue. Me refiero, mi cerebro no va a distinguir entre heroína, cocaína ni nada. En el sistema de recompensa es exactamente igual. Me refiero, entonces yo le estoy metiendo un chute. Entonces nadie te va a enseñar a beber bien. Y ahora me dirán, ¿y el tabaco por qué lo permiten? Porque el tabaco no afecta a nivel cerebral. Entonces, nadie va a enseñar a eso. Me refiero, hay muchos tratamientos que te enseñan a dejar una droga, ¿vale? Y nosotros, de hecho, lo llamamos adicciones cruzadas. Por eso hay tanta gente que llega tan mayor con tantos centros. Porque, claro, en el primero, imagínate, dejaron la cocaína. En el segundo, los porros. En el tercero, tal. Y es como, no, a ver, es que no has entendido. Tienes que dejar todo. Porque si no, te vas a otra droga. Si no, te vas a otro comportamiento. Porque al final tu cerebro no está aprendiendo a gestionar la emoción. Solo la está cambiando. Entonces, más tarde, más temprano, das vueltas y vueltas y vueltas. Es como una pérdida de tiempo. Justo el otro día, un psiquiatra que pasó por aquí nos contaba el caso de una persona que decía muy orgullosa, yo ya he dejado 5 adicciones, a las compras, al tabaco, al tal. Y no, es simplemente vas sustituyendo, pero sigues siendo una persona con adicción, ¿no? Claro, es que yo soy adicta a todo. Eso es lo que no entiende la gente. La gente siempre me dicen, ¿pero a qué eres adicta? No, a ver, eres adicta a todo, solo que tú eliges una droga que es tu droga estrella, pero eres adicta a todo. De hecho, la gente de juego tiene que dejar de beber. Claro. Porque si no, si bebe, en el sistema de recompensa va a volver a jugar. Entonces, es exactamente igual. Yo no me puedo ir a un casino y jugar, o es que me va a dar el mismo chute que beber una copa. Claro. Volviendo al tema de los centros, lo digo por la gente que no conoce muy bien cómo funciona esto, ¿cuáles son las normas más típicas que puede haber cuando te metes en un centro unos meses? Las más típicas. Las más típicas, a ver, obviamente quitarte el móvil, ¿vale? También eso se valora porque muchas personas, bueno, tienen hijos, tienen que hacer videollamadas, cosas así, pero vamos, te van a quitar el móvil y si te lo dan es por horas. Obviamente cogerte una baja laboral o dejar los estudios y luego separarte del entorno que no es conveniente. Me refiero, al final, dependiendo de los casos, pero vamos a poner un caso, si tú consumes cocaína y tus amigos todos consumen cocaína, te voy a separar de tus amigos. Sobre todo por una temporada larga, ya valoraré qué amigos contigo, obviamente. ¿Vale? No, esto no es valorar yo porque sí, pero ya valoraré contigo qué amigos vas a poder volver a ver y qué otros no porque a ti te hacen daño. Pero te tengo que separar de ese entorno por lo menos, porque al final si yo no te separo de ese entorno, tú más tarde, más temprano, en un arrebato me vuelves a consumir. Claro. Para el adicto que está en recuperación, ¿cuál es la circunstancia que le cuesta más? Lo de los amigos tiene que ser durísimo, ¿no? Darte cuenta que ya no debes de volver ahí. Las parejas. Las parejas también, claro. Creo que es lo más duro. Y es muy común tener que o recomendar o... A ver, en pacientes jóvenes sí, en personas que ya están casadas y eso no. Normalmente no. No se separan ni nada, ni les separamos ni nada, porque normalmente es
el matrimonio, por así decirlo, el que le lleva a tratamiento. Pero en parejas jóvenes... Me contabas antes el ejemplo de oye, alcohol, ninguno, ¿no? Porque el chute está ahí. Pero, ¿qué hay de todas las señales que generan recuerdo? Como, por ejemplo, el otro día uno nos contaba pues, el gesto de echar la monedita en el parquímetro, ¿no? Para una persona que tiene adicción al juego. O una cerveza 0,0, que son... ¿Pero por qué? Explícanos por qué es eso. A ver, porque la cerveza 0,0, si tú empiezas con cerveza 0,0, más tarde, más temprano me bebes una cerveza normal. Bien. Porque ya está, al final quiere. Me refiero al cerebro, lo estás intentando engañar. Esto es como si yo bebo, a mí que me encanta el champán, bebo champín. Pues un día digo, venga, esta mierda, dame champán. O que sientes que vas controlando cada vez más, ¿no? Sí. Esa ilusión de control. Bueno, es como... Siempre lo decimos, como la prepotencia de creerte mucho más fuerte que la enfermedad y la enfermedad puede. Esto es como las mismas personas que al final tienen adicción al juego, ¿vale? Y dicen, voy al bingo, o voy a la lotería, o algo del rasca. A ver, más tarde, más temprano me vas a jugar al juego. Eso es así. Entonces tienes que al final poner muchos límites, pero no son límites porque sea malo, sino porque para ti es malo. Esto es como una persona de gluten. ¿Tú te comerías una galletita con gluten? Pues no, pues tú no puedes rascar. El rasca gana, pues ya está. Más fácil de entender, pues imposible. Imposible. Cuando tú ya estás en recuperación y ya estás limpia, tú empiezas a reconstruir tu identidad, a reconstruir tus valores, a elegir la Belén que quieres ser. Ese proceso de algún modo es bonito también, ¿no? Porque pues, bueno, es duro, pero también tienes todo el mundo abierto para elegir por dónde quieres ir. Ya no tienes tanta atadura. Bueno. ¿Está en desacuerdo Belén con lo que acabo de decir? A ver, no es bonito cuando lo vives, es bonito después cuando lo has logrado. Pero al principio es un infierno. Sobre todo porque no sabes ni quién eres, ni quién quieres ser. Los valores, no sabes si son valores impuestos o son valores tuyos. Entonces, todo el rato es un trabajo cerebral a otro nivel. Que tú dices, Dios mío, en plan, estoy agotada, al final quiero volver a consumir porque estoy agotada. Entonces, es bastante duro hasta que llegas a una conclusión de decir, vale, quiero ser esta, me gusta esto. Pero al principio tienes muchas dudas de todo. Hasta que dejas de tener las dudas y el cerebro vuelve a estar bien, porque claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que desde el último consumo hasta que el cerebro se asientan, por así decirlo, y funciona otra vez bien, son de 9 meses a 12 meses. Vamos, que decimos que al año ya puedo saber o empezar a saber quién soy. Bien. Entonces ahí, pues es un poco fallo y error. Y te equivocas muchas veces, ¿eh? Y muchas veces te pones en riesgo y es trabajar mucho y luchar mucho contra ti. Belén, hablando de la identidad de quién es Belén, ¿tú tienes la sensación de que desde pequeña el entorno designó un poco el rol que tú debías de tener y que te fue llevando, que la sociedad te fue llevando, que no tenías alternativas? Antes me comentabas que enfocado de otro modo, a lo mejor no habrías caído en adicción, pero tú sí seguiste un camino que más o menos te fueron imponiendo, ¿no? Ese rol de Belén es la rebelde. Sí, yo creo que al final... A ver, es que tampoco me dieron herramientas. Si me hubieran dado herramientas no hubiera cogido ese rol, pero al final es como que me dejé llevar. Pero creo que muchas veces eso es lo que hacemos todos. Por eso yo siempre digo, y además en el libro está, me sentía una extraterrestre en un mundo de robots. Al final es como que me sentía que tenía que ser un robot y dejarme llevar por la sociedad. Intentar encajar. ¿Qué le dirías a alguien que siente que no tiene otra opción? Que siempre hay otras opciones. Solo que a veces cuesta más y hay que luchar más. Y no rendirse. Tú te sentías una extraterrestre y además, lo dices varias veces, y además tuviste un podcast que era... Y lo tengo tatuado, la palabra. ¿Tienes tatuado? ¿Cómo es el tatuaje? Lo tengo aquí. De hecho, en verano se me ve. Extraterrestre. Extraterrestre. O sea, tú te sientes, llevas tatuado en la piel que eres una extraterrestre total, ¿no? Sí, hay un montón de gente que se siente como yo. Yo no veo la palabra malo. Hay gente que me ha dicho, estás loca por decirlo. Y yo digo, ay, me da igual. A mí ahora la palabra me encanta. Pero
No sé, yo creo que siempre todo el mundo acaba encajando y acaba encontrando su mundo. De hecho, yo cuando entro al centro de desintoxicación, por fin encajé la pieza del puzzle, por fin entendí que había gente que pensaba como yo y se sentía como yo. Entonces, le diría a esa persona que no se rindiera, que más tarde, más temprano, encontraría su hueco. Que es muchas veces... Hay personas que lo tienen más fácil y lo encuentran antes. Jope, qué suerte. Y hay personas que tardan en encontrarlo, como me pasó a mí. Pues que luchen. Es verdad que a lo mejor con uso de sustancias esto es más complicado porque el cerebro está fundido, ¿no? Me decías el otro día. Sí, fundidito lo tenía. ¿Cómo se genera la adaptabilidad del cerebro a la sustancia? ¿Cómo se forma? Sí. Es que esto te lo diría mejor un psiquiatra. Al final llega un día que de repente, yo no sé en qué punto, por así decir, el cerebro hace la adaptabilidad. Y en ese momento que hace la adaptabilidad necesita cada vez más la sustancia. Ya no es consumo porque quiero, es consumo porque yo necesito. Porque lo que da la orden del hipotálamo de dormir, comer, hacer mis necesidades, prioriza el consumo. Entonces, ahí ya... Pero ¿cuándo se hace? ¿Cuándo es el punto? No lo sé. En el libro mencionas varias veces una persona que es una relación que tú tuviste que fue muy importante en las diferentes etapas, incluso en el antes, en el durante y también en parte del después. Y yo te quiero preguntar si una persona que tiene una adicción, una persona joven que tiene una adicción, también puede llevar esa adicción a dependencias afectivas, ¿no? Dependencias emocionales con otras personas. Sí, a ver, justo esa reacción sí era obviamente dependencia y sí que era una reacción muy tóxica, pero sí que le quería. Pero hay otro tipo, y esto es muy duro, cuando tú te sientas y de repente empiezas a echar la vista atrás, dices, jo, he consumido personas. He consumido personas desde la inseguridad, desde la falta de autoestima, desde no tener gestión. Al final, con tal de no estar sola y no sentirme tan mierda, intento que alguien me salve. Entonces, bueno, he consumido relaciones. Me refiero, me valía Antonio como Pepe, como Juan. Y eso es muy duro de ver, ¿eh? Entonces, sí a la gran mayoría de adictos nos ha pasado eso, de consumir desde ahí. Y sobre todo es duro porque dices, ¿quién me ha gustado y quién no me ha gustado? ¿Quién he querido y quién no he querido? Al final, luego en el tiempo ya sabes distinguir a quién has querido y quién no has querido. Pero anteriormente se pasa muy mal y sobre todo cuando empiezas a recuperarte, el tener una relación sin consumir a esa persona es muy complicado, porque tú estás muy acostumbrado. Claro, todo el mundo dice la etapa de enamoramiento, pero es que el adicto lo que está enganchado es a la conquista, a esa validación, entonces intenta todo el rato tener una conquista constante. Entonces boicotea y tiene broncas para volver a entrar en la conquista. Entonces, de verdad, se crea ese juego para... ¿Es posible ser adicto a una sustancia y tener una relación normal o tener una relación emocional normal? Sí. Hombre, hay casos para todos. Yo he visto de todo. Claro. No, pero nunca nada es exacto. Al final ni el ser humano es exacto, por lo tanto sí que hay personas que la relación es súper bien y en cambio se drogan, juegan, compras compulsivas y en cambio la relación es súper bien. Y hay otras personas que a lo mejor no tienen sustancias, son completamente comportamentales y la reacción es fatal. Te lo preguntaba también cuando una adicción avanza, una adicción al alcohol avanza, el papel que acaba ocupando el alcohol dentro de la vida de una persona que muchas veces le lleva pues a la mentira, a ocultar, a poner todo, lo decía una persona que pasó por aquí, a poner toda la vida alrededor de los momentos de consumo que te planificas, ¿no? Entonces, de algún modo, pues todo lo demás queda desplazado. Te lo preguntaba un poco más por esa parte, ¿no? Es que como yo era tan joven, claro. Es que no, me refiero a mi vida, yo no planificaba el beber. Es que vivimos en una ciudad donde hay fiesta constante. Era súper joven, pues salía todos los días, bebía todos los días y mis reacciones iban con eso. No,
No... Pero a lo mejor si hubiera llegado mucho más mayor, sí hubiera sido diferente, pero siendo joven no... Era todo como... Todo se... Era la misma... La persona de la que hablas en el libro, que es Gonzalo, nombre ficticio, tenías pues, una relación tóxica que parecía que nunca acababa y te acompañó un poco. Luego, por si quieres contar un poco el rol durante tu recuperación de esa persona. A ver, Gonzalo sirvió para que yo me metiera en tratamiento. Bueno, a ver, sirvió para mí. Vale, obviamente él nunca me empujó a tratamiento, pero sirvió la esperanza, mi adicción al amor, por así decirlo, sirvió para querer tener un futuro con él. Eso me sostuvo unos meses. A mitad del tratamiento me dejó, fue horrible. Para mí, creo que fue de los peores momentos de mi vida. Me refiero, yo estuve a punto de consumir, de hecho me tuvieron que volver a ingresar. Y ahí fue un punto de inflexión, porque ahí fui consciente que ya no me podía sostener él, que ya el sustento de mi vida durante muchos años no podían ser los hombres. Entonces ahí es cuando yo cambié y empecé a recuperarme para mí. Entonces, Gonzalo, en el fondo, es de los regalos más grandes de mi vida, porque me ayudó a meterme en tratamiento y me ayudó, y tuvo que salir cuando tuvo que salir para ser quien soy hoy. Pues, bueno, yo siempre lo veo como un punto positivo. Ya está, que me hizo mucho daño, sí, fue muy tóxico, sí. Pero bueno, también hay parte bastante de culpa mía y de estar bastante mal en ese momento, entonces ya está. Bueno, Belén, y hoy que ya tienes este libro, que ya, bueno, has construido una vida en la que trabajas precisamente como terapeuta de adicciones, ¿qué hábitos tienes? ¿Cómo es la Belén de hoy en día? ¿Estás orgullosa en quién te has convertido? A ver, si estoy orgullosa... A ver, yo tengo unos hábitos muy normales, no hago deporte todos los días. La gente se piensa que cuando te recuperas de repente tienes una vida súper perfecta, súper estructurada, que me levanto a las 8 de la mañana. No me gusta madrugar, me refiero, pero tengo hábitos sanos, en el sentido que como bien, me levanto, vivo de día, voy a mis terapias, trabajo, no dejo de hacer nada. Me refiero que para mí eso es un milagro, como que todas las responsabilidades las cumplo. Vivir de día es importante. Hombre, bastante importante, porque yo solo vivía de noche, entonces el día estaba anestesiada. Bueno, hay un cambio grande ahí, ¿eh? Hay un cambio grande, y sobre todo que yo no iba a nada. Yo a los bautizos no iba porque me había pegado la fiesta madre y estaba durmiendo. Yeah. Me refiero, no podía hacer nada, entonces el responsabilizarme de todo, es un cambio grandísimo. ¿Y tienes tips o cosas en las que te hayas apoyado y que mantengas en esta nueva Belén? Sí, continuar en terapia siempre, porque la cabeza nunca se sabe. Que cuando estoy mal siempre acabo llamando y acabo gestionando mi emoción, ¿vale? Entonces para mí esos son como los tips. Y cuando tienes como un día así gris, yo siempre cojo y digo, bueno, venga Belén, ya has pasado días peores, me voy a dar una vuelta, me hago un autocuidado. Y el autocuidado de cada uno es relativo. Hay gente que se va a hacer deporte, yo me como un dulce. Muy bien. Ya está, me doy una vuelta. Bueno, es el dulce. Hemos llegado al dulce, que era un poco lo que buscaba yo. ¿Cuál es el pequeño pecado que te permites ahora? Ah, no, yo me como un dulce. Yo siempre lo digo. Yo tengo un día así y me voy a por un helado. Y digo, pues ya está, me doy una vuelta y me voy a por un helado. Sí. Y Belén, y ahora como terapeuta, ¿te ayuda en mantener tu recuperación, ayudar a otros adictos? A ver, sí, me ayuda. Pero es que también es lo que me hace feliz. Al final, yo no sabía qué dedicarme, ¿eh? De hecho, es de las cosas que más me costó. Di unos tumbos y un tal. Pero al final, de las cosas que más feliz me hacen en esta vida es ayudar a los demás. Me hace muy feliz. Entonces, pues bueno, me lo recomendó un psiquiatra. Pensé al principio que estaba loco. Dije, este está muy loco. Y luego me di cuenta que no estaba muy loco, que me encantaba. Y decidí tomar esa decisión, que creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Qué clase de perfiles te llegan a tratamiento? De todo. De todo. Pero mucha conducta adictiva, sobre todo, ¿no? No, todos son adicción. Todos son adicción. Hay gente que tiene patología dual, que patología dual es que tengan hiperactividad, bueno, que
La gran mayoría tiene hiperactividad, TLP, esquizofrenia, bipolaridad, tengo de todo. Que es, el otro día por teléfono me contabas, cada vez vemos más trastornos, más sustancias extrañas, ¿no? Antes había menos variedad y cada vez hay cosas nuevas. Claro, a ver, yo creo que en la época de nuestros padres llegaban más alcohol y heroína y menos patologías, ahora cada vez más. A ver, el cerebro, y esto es una estadística, el cerebro está, por así decirlo, húmedo hasta... Bueno, ahora se cree que hasta los 32 años. Lo he visto el otro día. Sí. Sí. Pero bueno, vamos a decir, hasta los 32. Entonces, si yo tengo la capacidad de aprender y antes tenían de supervivencia, no tenían tiempo para que se formara, por así decirlo, mal. Ahora el problema es que cada vez tenemos más tiempo de que se forme mal. Por lo tanto, llegan más trastornos. Fíjate. Por lo tanto, ya no es solo adicción. Es que a lo mejor tienen TLP, tienen bipolaridad, tienen de todo. Entonces, todo combinado, ¿no? todo combinado. Entonces, bueno, pues nada, se hace lo que se puede. Y hablando de sustancias, me hablabas de bueno, Bueno, hay una barbaridad. Eso, y cada vez hay más benzodiazepina, el GHB que me contabas el otro día. ¿Qué es el GHB? Y es que yo ya escucho sustancias que es que no sé ni lo que son. El GHB es una droga sintética, ¿vale? Es como un líquido transparente. Bueno, es muy de chemsex. Y realmente, por así decirlo, a nivel cerebral es igual que el alcohol y la benzodiazepina, pero más. Entonces es un anestésico. Hoy en día, ¿cuáles son las conductas que bueno, con uso o sin uso de sustancias, que crees que tienen más dificultad para la recuperación? Una pregunta complicada. Bueno, es que yo creo que hoy en día vivimos una sociedad de tanto consumo que creo que todo. Creo que vivimos una sociedad consumista pura y dura. Entonces, es que me refiero hasta a mis pacientes me da miedo que vayan al médico porque les dan una benzodiazepina. Pero si yo hace nada estuve ingresada, ¿vale? Porque estuve muy enferma, me ingresaron en plan típico que en el momento y empiezan, te voy a dar un Valium. Y de repente le dije, soy adicta. Y me dijeron, te voy a dar un Valium. Y dije, soy adicta a las benzodiazepinas. ¿Qué haces? Y entonces me seguían y me diciendo, ¿pero estás segura? Y le digo, a ver, que soy terapeuta de adicciones, estoy muy segura. Y me dicen, voy a consultarlo con el psiquiatra. Y le digo, a ver, primero, que me encuentro mal, que tengo fiebre, ¿por qué me tienes que dar un Valium? Y me dice, porque estás llorando. Para relajarte, digo, a ver, que me encuentro mal, estoy llorando, no me tienes que relajar. Entonces, es que me da miedo, en todos los sentidos me da miedo todo, entonces tengo que trabajar con todo. Hay muchísima facilidad para la prescripción de este tipo de medicamentos. Sí, y para todo. Hoy en día para curarse te dan alcohol, para curarse... Es que entonces, socialmente vivimos en una sociedad consumista. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues poner tus límites. Ya está, trabajar con ello. Es que si todo el rato vamos a tener miedo a todo... Bien. Y con el uso de pantallas, sobre todo pensando en juventud, que yo les veo, no sé, yo estoy en mi treintena y cuando veo a gente de los 20 o los 10 y muchos, veo que se comportan muy diferente a como me comportaba yo, ¿no? Les veo como demasiado enganchados o que hablan de otras cosas o incluso interactúan menos y, ¿no? Bueno, es evidente, ¿no? Pero yo entiendo que esto tendrá muchas repercusiones. No sé si se empiezan a ver ya o estamos esperándolas. Sí, se ven ya. De todo. Pero es como ChatGPT o todo. Yo siempre digo, los jóvenes te sorprenden, ¿vale? No son tan tontos como pensamos. Que sé que mucha gente dice, es que parecen tontos porque están todo el día con el móvil. No son tontos. Pero están adquiriendo una madurez mucho más rápida. Me refiero porque al final tienen muchos más conocimientos antes. Están viendo situaciones antes que nosotros lo veíamos. Ya está. Es que yo creo que es un hecho que lo vamos a vivir, que los niños de 3 años van a madurar a lo mejor antes, a los 7 ya. Entonces, yo mi recomendación, a lo mejor no... Ahora hay smartphone, ¿vale? Que estén bloqueadas las redes sociales y eso. Pues a lo mejor el primer móvil, sí darle un smartphone con bloqueo de verdad. Creo que un país recientemente ha prohibido redes sociales hasta no sé qué edad. Creo que Australia. Y creo que hasta los 16. Pero cógemelo con pinzas porque no es de memorieta. ¿Eso cómo lo ves? Súper bien. Hasta los 16, ¿eh? Ya son mayorcitos. Sí, lo veo súper bien. ¿Y si fuera hasta los 18?
Es que yo creo que dependiendo de la persona, hay personas que a los 16 o a los 14 le voy a dar las redes sociales y hay otras personas que ni a los 18 años se las voy a dar. Ni a los 30. Alguna. Claro, entonces vamos a que... Pero a los 16 años me parece bien. Belén, como resumen, si alguien tiene algún problema o piensa que necesita ayuda, que compare terapeutas, que visite varios sitios, que se quede con el que conecte, que las familias no tengan miedo a este proceso. Y no sé si algún consejo más puedes dejarnos por aquí. Yo creo que lo he dicho todo. Nada, que se intenten ayudar, que se quieran mucho y que se puede salir. Pues nada, Belén, un millón de gracias por tenerte por aquí, por venir a estar con nosotros. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de In Recovery Talks. Si esta conversación te ha hecho reflexionar, compártela y ayúdanos a seguir derribando barreras en salud mental y adicciones. Si te ha gustado y quieres estar al día, suscríbete a nuestro canal y encuéntranos en tu plataforma favorita y en inrecovery.es, porque hablar de esto es parte del cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio.